Bueno, primeramente muy buenas tardes. En esta tarde voy a explicar sobre el motor a carburador, todas las funciones que tiene un motor a carburador. Bueno, en esta parte tenemos varios circuitos de un motor a carburador. Tenemos el circuito de flotador, circuito de relantín, circuito de encebado y circuito de baja velocidad. El circuito principal. Después tenemos el circuito de potencia, el circuito de obturador y el circuito de aceleración. Bueno, en primera parte les voy a explicar sobre el circuito de flotador. Como pueden ver aquí. El circuito de flotador cumple la función de sostener a la gasolina. Si va a estar en una buena cantidad o en baja cantidad. Bueno, en esta parte les voy a explicar mucho más mejor. En esta parte tenemos la cubeta, o sea, el depósito del combustible. Aquí pueden ver, este es el flotador que le estuve hablando en este momento, en este instante. Cuando el combustible cuando el circuito está en una cantidad excesiva, el flotador llega a llegar a un nivel exacto, o sea, llega a un nivel exacto y la aguja que es la principal de un medidor de combustible, es el principal, cierra y ya no puede llenar a la cubeta, o sea, donde se llena el combustible. Cuando el flotador está en una baja, pueden dibujar aquí, está abajo, ¿no? El flotador, la aguja llega a abrir, o sea, este es el caño principal que viene de la bomba de gasolina. Aquí está viniendo el combustible todo lleno, y la aguja abre y llena a la cuba, o sea, el depósito de combustible, llena hasta que esté a un nivel exacto del flotador, donde puede llegar a cesar la aguja. ¿Cuáles pueden ser las fallas de un circuito de un flotador? Las fallas pueden ser la aguja pegada y la aguja tapada. En otros casos podemos encontrar flotador picada. Les voy a explicar sobre la aguja pegada. Cuando el flotador está en su límite, donde el combustible ya ha llegado a un punto donde ya no tiene que cargar más el combustible, cuando el carro llega a funcionar y el flotador cae a bajar abajo, el depósito de combustible está vacío y la aguja no llega a abrir, puede estar cerrado. Esa es la falla de la aguja pegada, cuando la aguja no llega a abrir. Como el segundo punto tenemos la falla de la aguja tapada. La aguja tapada, es decir, cuando el flotador está en su punto exacto, o sea, donde ya no llega a cargar más combustible, la aguja no llega a sellar bien, de toda la cuba, o sea, el combustible está llenando y el flotador ya está en su límite exacto, o sea, la aguja, por sus cantos de la aguja, llega a chorrear combustible.
¿En cuál te puedes dar cuenta? Puede estar fluyendo combustible por el por el borde del carburador. Por ahí fluyen las gotas de combustible cuando la aguja está tapada. Por último tenemos el flotador picada. El flotador picada. Cuando ya hayas utilizado un largo tiempo del recorrido, tu flotador se puede picar así. O sea, se puede llegar así a la mitad tu flotador. Ahí. No puede llegar a a llenar una buena cantidad de combustible. Puede llegar a un punto más bajo, ¿no? Esas serían las fallas de un circuito de flotador. Eso sería todo del circuito de flotador. Ya, bueno, ahora les voy a explicar sobre el circuito de relentín. El circuito de relentín es un circuito auxiliar. Como pueden ver, es un circuito auxiliar, o sea que llega acompañado del circuito principal de la chisquetada de combustible. Ya, es un circuito principal, como estuve hablando, y el relentín llega a llegar de 700 a 900 grados, o sea, es un circuito auxiliar que, digamos, llega a un 700 de una temperatura. Ahí llega a rescatar llega a rescatar una potencia, una fuerza, más claro, ¿no? El relentín está trabajando sobre la mariposa del carburador. Como pueden ver aquí, esta es la mariposa. Cuando más está abierto la mariposa, más aire consume y la chisqueteada del combustible es más, la entrada del combustible es más, y eso es el circuito de relentín, o sea, en la entrada de más fuerza. Ya, como el tercer punto tenemos el circuito de encebado. Les voy a explicar cómo funciona el circuito de encebado. El circuito de encebado trabaja sobre un bulbo de vacío. O sea, aquí en la parte de arriba del carburador tiene un bulbito un bulbito de aire. Cuando está en una buena carga de aire, llega a abrir el encebado. O sea, es igual como la mariposa que aquí, que abre y cierra. Aquí igual tiene el encebado dos rieles dos rieles que entran la entrada de aire. Eso sería la función del encebado, del circuito de encebado. O sea que llega a cargar una buena carga de aire para que no se ahogue más claro el motor. Ese es el circuito de encebado. En este lado tenemos el circuito de baja velocidad. Como pueden ver en esta imagen está representada el circuito de baja velocidad. Aquí tenemos una rosca que puedes ajustar si quieres aumentar o bajar. Si es que reduces a baja velocidad, y aquí tenemos la entrada de aire. En esta parte tenemos la entrada de aire y en este lado tenemos el depósito de gasolina. Por aquí llega a entrar la gasolina. Este es el surtidor de baja velocidad. O sea, estás reduciendo una baja y el combustible llega, como lo has reducido a una bajita, llega a salir por aquí el combustible y llega a mezclarse con el aire. Cuando la mariposa del
del carburador está a una cierta de abierto, ahí es donde chisquetea una baja de velocidad, o sea, llega a chisquetear una poca mezcla de combustible. A eso se le llama el circuito de baja velocidad. Bueno, en este lado tenemos el circuito principal que está en un motor a carburador. El motor a carburador es acompañado, o sea, el circuito principal es acompañado con el circuito de encebado, o sea, perdón, con el circuito de ralentí, o sea, es un auxiliar. Cuando llega a una revolución de 45 km por hora, llega a chisquetear por el caño principal, o sea, que viene del depósito de gasolina, donde se encuentra el flotador, llega a chisquetear una cantidad. A continuación tenemos el circuito de potencia. El circuito de potencia consiste en regular la entrada de combustible. Cuando la mariposa del acelerador está abierto, aquí como pueden ver en esta imagen, este es el regulador de alta, está chisqueteando el combustible. Aquí está el circuito de baja velocidad. Como pueden ver, está pulverizando el combustible, y aquí está la entrada la entrada de aire, y aquí está el del acelerador, de la mariposa está abierto. Como podemos ver, aquí arriba tenemos el circuito de potencia, donde tiene el caño del filtro de gasolina, llega a la cuba, o sea, donde el depósito de combustible. Sale de aquí el combustible y pulveriza, se mezcla con el aire, con la entrada de aire, y llega a mezclarse, y donde ahí llega a reaccionar más el motor. O sea, cuando el carro quiere llegar a una curva, necesitamos más potencia. Ahí es donde trabaja más el circuito de potencia, donde el chisqueteo de combustible y la entrada de combustible, ahí es donde tiene una buena mezcla de combustible. Y para enriquecer la alimentación de combustible, para enriquecer la entrada de combustible, tenemos que aumentar más la potencia, o sea, aumentar con la chiclera, que es un tornillo, ¿verdad? Y ahí es donde el combustible llega a salir y a mezclarse con el aire. A eso se le llama el circuito de potencia. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el circuito de obturador. Van a disculpar por la imagen, no creo que llegan a lograr ver con buena calidad. Les voy a explicar en esta imagen. Cuando la mariposa de aceleración está a una mitad de cesada y la entrada de aire está abierta, ahí donde se queda el combustible. Cuando el arranque empieza a arrancar en arranque frío, por aquí tiene el regulador de baja potencia, por aquí llega a trabajar el chisqueteo de combustible. Por los orificios de la mariposa de aceleración. En esta imagen yo creo lograrían ver. Este es el orificio de baja potencia.
y este es el orificio de alta. Cuando el acelerador de la mariposa está totalmente abierta, ahí es donde chisquetea más la baja. Ahí es donde puedes tener una buena explosión, una buena arranque. A eso se lo llegaría a obtener el sistema de arranque en frío. Por último tenemos el circuito de aceleración. El circuito de aceleración trabaja sobre un retén. Aquí se pueden ver. Este es un depósito que se encuentra al ladito de la mariposa del obturador. Perdón, al ladito de la mariposa se encuentra esto. Tiene un cilindro donde en ese cilindro se encuentra un retén o como lo pueden escuchar otros, resorte. Y aquí tiene un pistón, la válvula de admisión. A esto llega a la válvula de admisión. En caso si no tendríamos este circuito de bomba de aceleración, nuestro carro sería muy opaco, o sea, sería muy lento. Gracias a esta bomba que tiene un cilindro con un resorte, llegaría a pulverizar más aceleración, más llegaría a trabajar el resorte. Como pueden ver aquí en esta imagen, está acelerando más y a los cilindros entra más pulverización de buena mezcla de combustible. Aquí está trabajando de la bomba y está pisando. Mientras más pise la aceleración, más entrada de combustible tiene, o llegaría a gastar más combustible, pero su trabajo sería como se puede decir, excelente. Ese sería todo el circuito del motor de carburador.